Francisco, el elegido hoy en esta tarde, trae para usted y para mí. Que podamos, hermanos, nuestro corazón y nuestro oído estar atentos. Oremos, hermanos. Amantísimo y buen Padre Celestial, usted que mora y habita en las alturas de los cielos y en todo lugar. En esta preciosa tarde le estamos dando gracias porque usted ha sido bueno con nosotros. Señor, nos hemos introducido ante su presencia con unas preciosas alabanzas. De antemano sabemos, Padre, que usted se agrada de la alabanza y sobre todo cuando sus hijos lo hacen con amor. Padre, ha llegado el momento para que nuestro hermano, el expositor hoy en esta tarde, pase a este lugar y pueda exponer, Señor, de lo que usted le ha dado. Señor, le pido que a través de su Espíritu Él nos hable conforme a usted le agrada. Que cada oyente hoy en esta tarde pueda entender el mensaje, pueda estar atento y así, Padre Santo. Si a través de este mensaje trajera algo, Señor, para nosotros, quiero, Señor, que se nos quede en nuestro corazón y así, Señor, cuando fuera necesario, pongámoslos por obra. Padre, en sus manos ponemos al mensajero hoy en esta tarde y así, Señor, usted dele las palabras adecuadas para que Él se exprese como a usted le agrada. A nosotros los que vamos a estar en banca, retire el sueño, retire las preocupaciones, retire cualquier cosa que impida estar atento a su palabra. En sus manos pues nos ponemos, esperando, Señor, que al salir de este lugar salgamos todos edificados, salgamos todos contentos porque usted hoy en esta tarde nos habló a cada uno de nosotros. Señor, todo eso se lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, así como estamos de pie, vamos a recibir a nuestro hermano, ¿verdad?, que hoy en esta tarde estará impartiendo el mensaje para cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Paz a vosotros, hermanos. Qué gusto estar con ustedes una vez más. A la mayoría de ustedes los vi hace 3 semanas y se ven más bonitos que la otra vez todavía, si es posible, ¿verdad? Tomen asiento, por favor, hermanos, y pónganse cómodos. No sé cuántos de ustedes han estado buscando trabajo en alguna ocasión, o posiblemente cuáles de ustedes, teniendo trabajo, han estado con la idea de encontrar un trabajo mejor. No sé en qué categoría quepan o quepamos, ¿verdad? Porque a mí también me ha pasado eso, ¿verdad? A veces teniendo trabajo, pienso, ay, este trabajo como está muy riguroso o no paga suficiente, me gustaría otro trabajo mejor, ¿verdad? Y en esta tarde, pues, vengo a hablar precisamente del trabajo, ¿verdad? Y ojalá y no se enojen conmigo porque les traigo trabajo, hermanos. Una parte de la visión que tiene la Conferencia General de la Iglesia de Dios Séptimo Día para nosotros, el pueblo de Dios, es que seamos una iglesia vibrante para el siglo XXI. Como ustedes saben, ahora ya estamos en un siglo nuevo, este es el siglo XXI, y créanlo o no, pero este siglo ya es un cambio aún del otro siglo en que muchos de nosotros vivimos o nacimos. Entonces, si los hermanos nos dicen que debemos de ser una iglesia vibrante para este siglo, la primera pregunta que surge es, bueno, ¿y qué es una iglesia vibrante? Una iglesia vibrante, así que se mueve. Y yo quiero decirles que una iglesia vibrante es una comunidad que está llena de vida. Ustedes ven, todos los que tienen niños o los que hemos tenido niños, sabemos que los niños están llenos de vida y sabemos porque todo el tiempo se quieren estar moviendo, todo el tiempo quieren estar activos, ¿verdad? Ellos están comenzando y tienen toda la fuerza de la vida en sus cuerpos.
Una iglesia vibrante es una comunidad que naturalmente atrae y retiene nuevos creyentes. Piensen, por ejemplo, una comunidad donde todas las personas que participan en esa comunidad participan con entusiasmo, ¿verdad? Con gusto hacen el trabajo de la comunidad. Y es una comunidad donde nadie se quiere ir. No sé cuántos de ustedes han ido a Disneylandia, por ejemplo. Ahí la gente en la mañana, ya desde temprano en la mañana, hacen cola para entrar, ¿verdad? Todos quieren entrar ahí a ese parque y hasta sacan dinero para pagar la entrada. Y en la noche nadie se quiere salir, ¿verdad? Tienen que andar los de seguridad diciendo, bueno, ya se acabó, vamos a apagar las luces, ya váyanse, por favor. Nadie se quiere ir. Y entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿no habrá forma de que nuestra Iglesia de Dios Séptimo Día, también sea así? Que todos quieran llegar allí, quieran quedarse y que nadie se quiera ir. Si nosotros nos imaginamos a nuestras otras hermanas denominaciones en el cristianismo como hijas de Dios, y entonces la denominación de nosotros, la Iglesia de Dios Séptimo Día, sería como una de las hijas menores o una de las hijas más de menos estatura en esa hermandad de hijas de Dios. Y así hemos permanecido, hermanos, por 150 años que tenemos de existencia aquí en este país. El reto que yo tengo para ustedes hoy, para nosotros como Iglesia de Dios Séptimo Día, es que busquemos la manera de convertirnos en una de las hijas grandes de Dios, una de las hijas grandes para que podamos desempeñar un papel más grande, podamos trabajar más efectivamente en pro del reino del Señor venidero, ¿verdad? Piensen por un momento conmigo, yo quiero que les voy a pedir que cierren los ojos, pero no se duerman, ¿verdad? Nomás un momento, cierren los ojos y imagínense que aquí ya hemos trabajado, hemos traído tantas personas al Evangelio, que ya somos una congregación de 500 personas aquí y 500 personas allá en Brady, en la calle Brady. Imagínense por un momento eso. Y díganme, ¿qué es lo que ven ustedes en su imaginación? ¿Ven un templo grande, posiblemente con capacidad de 500 personas? ¿Ven ministerios, verdad? Oportunidad de trabajar en diferentes ministerios. Ustedes piensen, ¿verdad? Imagínense que ya ustedes están asistiendo a una congregación de 500 personas y luego ustedes mismas digan qué es lo que ven, ¿verdad? ¿Qué es lo que se imaginan que sería una congregación así? La pregunta número 2, o la segunda pregunta entonces, si nos podemos imaginar ya una congregación grande, y tenemos que imaginarnos así primeramente, porque si no, lo que no nos podemos imaginar nunca va a ocurrir. Pero si ya nos imaginamos que somos congregaciones de 500 personas cada una, entonces la segunda pregunta es, ¿cómo llegamos de donde estamos, de aquí a allí, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a ser congregaciones robustas así, la Iglesia de Dios Séptimo Día? ¿Cuántos de ustedes creen que es posible que también en la Iglesia de Dios Séptimo Día haya congregaciones grandes así? Yo creo que sí, ¿verdad? Por eso entonces surge la pregunta, entonces, ¿cómo alcanzamos ese nivel? Y quiero aclarar que no se trata de hablar de congregaciones de 500 miembros porque queremos jactarnos
o porque queremos vernos bien. Se trata de adquirir esos números porque esa es muestra del trabajo que hemos hecho por el Señor, y también es una muestra de lo que se puede hacer para el Señor una vez que tengamos esa clase de fuerzas. Podemos comenzar con examinar por un momento en nuestras congregaciones individuales. Aquí somos por lo menos 2 congregaciones. Yo sé que hay hermanos que vienen de otras congregaciones, pero podemos comenzar con examinar por un momento el proceso de asimilación que tenemos en nuestras congregaciones. La asimilación significa el proceso que existe para llevar a una persona de un estado de interés en conocernos a un estado de asistir regularmente a la iglesia y luego a un estado de convertirse a servir a la vida nueva, a servir a nuestro Rey Cristo Jesús. Esas son las 3 partes. Y entonces, la pregunta que queremos ver hoy es, ¿qué proceso tenemos en nuestras congregaciones para ayudar a las personas a caminar esta trayectoria? No es precisamente nomás traer mucha gente, ¿verdad?, por la puerta de enfrente y luego después si se están saliendo por la puerta de atrás. En muchas compañías, yo he trabajado en compañías donde todo el tiempo están ocupando personas, pero es que nadie quiere trabajar allí, ¿verdad? Entonces ocupan personas y entran por enfrente y otros están saliendo por atrás, y esas compañías pues nunca crecen, ¿verdad? Siempre están como en una máquina caminadora, nomás están corriendo y permanecen ahí mismo donde están, ¿verdad? Entonces nosotros lo que queremos es examinar el proceso de asimilación, porque nosotros queremos que las personas que lleguen que nos visitan, que lleguen a nuestra comunidad, a nuestras iglesias, se queden, ¿verdad? Ese es el proceso de asimilación. El primer paso entonces es atraer la atención de aquellas personas para que se den cuenta que existimos allí. El segundo paso, por supuesto, es ayudarles a que una vez que llegaron, ayudarles a que se queden, a que permanezcan, ¿verdad? Envuelto en esto va principalmente enseñarles y ayudarles a que crezcan en su relación con Cristo Jesús, que vayan madurando. Y luego, el último paso es cuando esa persona ya decide ser útil en la obra de Cristo Jesús, ¿verdad? El último paso consiste en que esa persona asuma un ministerio personal, ¿verdad? La idea es de que si alguien me trajo a mí el Evangelio, entonces yo fui un consumidor, está bien, pero tiene que llegar el punto en mi desarrollo de madurez, en mi desarrollo en el Evangelio, de que yo pueda hacer lo mismo por otras personas, ¿verdad? También llevarles la salvación, también llevarles las buenas nuevas. Y eso es lo que queremos decir al decir que el paso final es cuando esa persona que llegó de visitante se maduró allí en la congregación y luego ya después está listo para tomar responsabilidad por un ministerio propio. Hay algunas preguntas que podemos hacer acerca de la asimilación. La número 1 es, ¿cómo puede una congregación mantener activos a sus miembros? ¿Cómo puede una congregación incrementar el porcentaje de visitantes que llegan y se quedan en esa congregación? Porque habíamos dicho que el chiste no es nomás de que lleguen, sino el problema, el reto es que se queden en la congregación. Y la otra pregunta que se puede hacer, la número 3, es ¿cómo le hacemos para atraer a nuestras
congregaciones, a nuestras comunidades, a personas que no tienen experiencia en la vida religiosa, que no tienen experiencia en la iglesia, porque esa es la clase de personas que van a llegar a nuestras iglesias con más y más frecuencia conforme nuestra sociedad se vaya volviendo más secular, ¿verdad? Va a haber más niños que van creciendo sin asistir a alguna iglesia, va a haber más niños que van a ir creciendo sin conocer el Evangelio, y estas son las clases de personas que van a ir llegando y tenemos que estar preparados para recibir estas clases de personas. Esta palabra asimilación es un término, yo creo que nuevo en la iglesia, pero el proceso es viejo, ¿eh? Porque si ustedes ven en la historia, la iglesia cristiana desde un principio comenzó a asimilar personas nuevas, personas diferentes. Eso es lo que se encargaban ahí en el libro de los Hechos, los hermanos, los primeros cristianos. Ahí si se fijan en el capítulo 2, verso 4 de los Hechos, ahí surgió el primer problema con la asimilación. ¿Se acuerdan ustedes ahí que había dos clases de judíos allí? Los originales, que eran judíos principalmente de Jerusalén, judíos, vamos a llamarles hebreos, ¿verdad? Pero con el tiempo comenzaron a llegar judíos griegos, judíos que venían de otras partes del Imperio Romano. Estos eran también hebreos, pero estos eran judíos que ya traían otras costumbres de las otras culturas. Así como nosotros venimos posiblemente de nuestros países en América Latina y aquí adquirimos otra cultura, ¿verdad? Otras modalidades, a modo de que a veces cuando llevamos a nuestros hijos a nuestros países de origen, a veces ya no muy bien los conocen, ¿verdad? Porque ellos ya nacieron aquí, se criaron aquí, y a lo mejor tienen el apellido en español como nosotros, pero ya su forma de pensar, su forma de hablar es diferente. Entonces, aquí surge el primer problema entre los hebreos originales y luego estos otros hebreos que llegaron ahí de otras partes del Imperio Romano. Surge ahí el problema y en forma de una queja, ¿verdad?, de los hebreos helenísticos, les llamaban los hebreos griegos, que se quejaban de que a sus viudas no las estaban tratando justamente, igualmente como a las viudas de los hebreos, de los judíos ahí nativos. Decía un tío mío, ¿verdad?, cuando se queja uno así, de que es importante que todos seamos hijos o todos entenados, ¿verdad? No, que no haya diferencias, todos por iguales, ¿verdad? Decimos, es el dicho que a veces la gente usa. Si seguimos un poquito más adelante en el capítulo 6, ahí de Hebreos, en el verso 1, allí ocurrió otra vez un problema con la asimilación. En esta ocasión ya era porque no solamente había judíos hebreos, sino judíos y judíos griegos, sino ahora también estaban llegando los gentiles. Los gentiles eran las personas como nosotros, ¿verdad? Nosotros somos gentiles. Y estas personas, estas sí que venían con diferentes costumbres, con diferentes culturas. Y entonces ahí ven ustedes que también surge ese problema. Perdón, les estoy dando las citas mal, ¿verdad? Ahí en el capítulo 6 es donde habla del problema con la distribución de comida entre las viudas helenísticas y las viudas nativas ahí de Jerusalén. Pero allá en el capítulo 15 de los Hechos es donde habla de la asimilación de los gentiles. Ahí en el verso 23 es una carta, ¿verdad? Y les dice ahí a los gentiles, los creyentes en Antioquía, Siria y Cilicia, ¿verdad? Se está dirigiendo a los gentiles. Entonces este problema de asimilar gente al pueblo de Dios
ya viene desde un principio. Y la palabra asimilación, no permitan ustedes que los confunda. La palabra es nueva, pero el problema, ¿verdad?, es conocido desde allá, desde aquel entonces. Pero entonces, si nosotros hacemos nuestro trabajo bien y les ayudamos a las personas a pasar por ese proceso de asimilación, ¿verdad?, a nuestra comunidad, de adopción se puede llamar. Entonces, ¿cómo es una persona que ya ha sido asimilada, ¿verdad? Quiero nomás hacer aquí un paréntesis. En el mundo secular también hay países que son buenos para asimilar a la gente que llega allí, y hay otros países que no son tan diestros en esto, ¿verdad? Si ustedes van a Israel, por ejemplo, en esta era, y usted es hebreo, posiblemente usted va de México, va de Centroamérica, de Sudamérica, de Estados Unidos, y posiblemente usted no habla hebreo, ¿verdad? Pero usted es judío, usted es hebreo, entonces usted tiene derecho a estar allí, y inmediatamente llegando ahí le dan su ciudadanía, ¿verdad? Ahí comienza el proceso de asimilación con ellos, ¿verdad? Ahí, y luego inmediatamente le ofrecen clases en hebreo, gratis, ¿verdad? Porque quieren que usted inmediatamente comience a funcionar en esa sociedad. Quieren que usted inmediatamente comience a conseguir trabajo, a pagar impuestos, a casarse si no es casado, ¿verdad? Y que, bueno, el proceso es de asimilación, de que usted se vuelva un israelí en el tiempo más pronto posible, ¿verdad? Tienen también, así como hay facilidades, también hay obligaciones, ¿verdad? Si usted llega a Israel, también tiene que servir o prestar servicio militar pronto, ¿verdad? En cuanto aprende el idioma, usted también tiene que hacer su parte para defender, ¿verdad? Para contribuir, ¿verdad? Entonces, pongo eso porque ese es un proceso de asimilación, yo creo, modelo para otros países que no son tan diestros en asimilar gente que va llegando nueva, ¿verdad? Y este proceso es difícil porque si ustedes van a Israel, llegan judíos ahí o llegan hebreos de todas partes del mundo, ¿verdad? Unos parecen orientales, ¿verdad? Otros parecen árabes, otros parecen europeos, otros se parecen a nosotros porque van de nuestros países, ¿verdad? Entonces, pero todos allí procuran ellos convertirlos en ciudadanos israelíes, ¿verdad? Entonces, la tarea de nosotros es también, no importa de dónde lleguen las personas a nuestra comunidad, nuestra tarea de asimilación es a la mayor brevedad convertirlos en miembros productivos de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Miembros que también tengan todos los derechos y todas las obligaciones de un miembro del pueblo de Dios. Bueno, entonces se preguntarán ustedes, bueno, y si hacemos bien nuestro trabajo, ¿cómo es una persona asimilada? Bueno, les voy a dar una lista, ustedes le pueden agregar si quieren, pero una persona asimilada, una persona que ya se convirtió en parte de nosotros, es una persona que se identifica con las metas que tiene nuestra iglesia, ¿verdad? Que ya las metas del grupo son las metas de esa persona también. Es una persona que asiste a los servicios regularmente, quiere decir sábado por sábado. Es una persona que está experimentando madurez espiritual, que día por día le estamos ayudando a que crezca espiritualmente, a que conozca a Dios más y más con el pasar de los días. Es una persona que ha ingresado formalmente a nuestra comunidad por medio del bautismo, como lo hizo nuestro hermano en que felicitamos en este día.
Es una persona que tiene por lo menos 5 a 10 amistades en la iglesia, ¿verdad? Eso es importante, porque una persona que llega a una congregación y nadie le extiende la mano de amistad, es una persona que se va a ir, ¿verdad? No se va a quedar mucho tiempo. Y luego la número 6 es una persona que ya funge, ¿verdad? Trabaja en la comunidad, le han dado un trabajo que se acopla con los talentos y habilidades espirituales que tiene esa persona. La última es esta persona que ya ha sido asimilada, es una persona que participa en la gran comisión que nos dejó Jesús. Y eso es de hablarles a sus familiares, a sus amistades del Evangelio, ¿verdad? Una vez oí yo una predicación en la radio de un ministro que decía: nosotros como cristianos debemos de comer la palabra de Dios, ¿verdad? Pero imagínense ustedes, ¿qué pasa en su vida, en su cuerpo físico, si ustedes nomás comen, ¿verdad? O si comemos, ¿verdad? Y nunca desechamos nada, nunca soltamos nada. ¿Cómo nos iremos a poner? ¿Verdad? Vamos a llenar aquí, yo solo voy a ocupar toda la iglesia esta, ¿verdad? Todo el salón este. Entonces, espiritualmente es importante que no seamos cristianos así, ¿verdad? Espiritualmente es importante que así como comemos la palabra de Dios, también se la compartamos a otros, ¿verdad? Entonces, eso es, en síntesis, la gran comisión, el trabajo que nos dejó el Señor. Y hablando en términos de una persona asimilada que le ayudamos, sabemos que ya llegó a ese punto a asimilarse cuando esa persona también ya participa en esa comisión. Hay 3 cosas que debemos tener como congregación, que necesita una congregación para tener este proceso activo, para poner un buen proceso de asimilación. El número 1 es invitaciones personales. Decía un predicador: si en su congregación no hay muchos visitantes, posiblemente sea porque ustedes, ¿verdad?, y yo también, no estamos invitando gente a la iglesia, ¿verdad? No estamos invitando a nuestros familiares, a nuestros conocidos, a las personas con las que trabajamos. Si no hay muchos visitantes es porque posiblemente falta la invitación. Si nos ponemos a pensar por un momento, la invitación es la puerta principal que abre la iglesia. Por ahí es por donde entran las personas nuevas que van a llegar a formar parte del pueblo de Dios. En una encuesta que hicieron de 42,000 personas que asisten a diferentes iglesias, les preguntaron: ¿y tú por qué viniste a esa iglesia, verdad? Y les puedo preguntar yo lo mismo a ustedes, cada uno de ustedes, ¿por qué está aquí hoy? Esto es lo que contestaron. De 1 a 2% dijeron que era porque sintieron una necesidad espiritual, posiblemente alguna enfermedad los obligó y los trajo a Dios, ¿verdad? 2 a 3% dijeron que es porque iban pasando por la calle y les atrajo algo de la iglesia y pues entraron. 1 a 2% dijeron que es porque alguien los visitó en la casa. 4 a 5% dijeron que era porque en esa iglesia tenían una buena clase, alguna clase que les gustó. Y es interesante que el 75 a 90% dijeron que ellos estaban ahí porque alguien los invitó a esa iglesia. Nuestro hermano decía que él tiene 45 años de estar en la Iglesia de Dios Séptimo Día y que él llegó porque alguien lo fue a invitar a la iglesia, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, yo diría que es
lo más importante que podemos hacer nosotros es invitar a nuestros familiares, a nuestras amistades, a las personas con las que trabajamos, a la iglesia. Y les voy a decir por qué es importante. Porque esas personas que invitamos nosotros de esas categorías son personas que ya llegan a la iglesia conociendo a alguien, ¿verdad? A usted, ¿verdad? Que los invitó, ¿verdad? Ya no llegan allí completamente perdidos a la deriva, ya conocen a uno. Si van a conocer a 5 o 10 personas, ya nomás les faltan otras 4 o otras 9 personas para conocer, pero ya llegan conociendo a alguien, ¿verdad? Entonces, la invitación es clave. Por supuesto, si nosotros vamos a invitar a gente, a personas a la iglesia, es necesario que como congregación nos preocupemos por tener una buena entrada, ¿verdad? Ustedes se fijan cuando van a una tienda, a una Kroger, a una Walmart, ¿verdad? Que tienen la puerta bien bonita, tienen la fachada atractiva. Nadie quiere entrar, o nos da miedo posiblemente entrar a un lugar donde hay poca luz o la puerta está caída o en alguna forma parece que no hay mucha seguridad, ¿verdad? Entonces, es importante también que tengamos una puerta de entrada atractiva para los que vienen. Esta puerta de entrada, especialmente en estos días, tiene que suponer que van a llegar personas ahí que no tienen experiencia en la religión, que no tienen experiencia en el cristianismo, y que va a ser necesario